Imagina el silencio denso y pesado que precede al amanecer en un callejón olvidado de la Ciudad de México. El sol es apenas una promesa lejana, una mancha grisácea que no logra disipar la oscuridad ni el frío penetrante que se aferra a los muros de concreto. El aire huele a basura húmeda, a metal oxidado y a esa soledad particular que solo se respira en las madrugadas urbanas, cuando el mundo parece haber contenido la respiración. Estás ahí, envuelto en esa quietud casi sagrada, sintiendo cómo el frío se filtra a través de tu ropa. Cada sonido distante, el murmullo de un camión en la lejanía, solo acentúa el vacío que te rodea. Es un lugar donde las historias terminan, un rincón del mundo diseñado para el olvido. Pero algo está a punto de romper esa calma de una manera que te helará la sangre. De repente, un sonido casi imperceptible corta el aire, tan débil que al principio crees haberlo imaginado. Es un gemido ahogado, un lamento frágil que parece nacer de las propias sombras. Tus ojos escudriñan la penumbra, buscando el origen de esa queja casi fantasmal. Entonces la ves. Abandonada junto a un contenedor de basura desbordado, hay una maleta oscura y desgastada, con los bordes raídos y el asa rota. Parece un objeto sin historia, uno más entre los desechos de la ciudad. Sin embargo, el sonido proviene inequívocamente de su interior. Es un quejido tan delicado, tan cargado de desesperación, que se siente como una pregunta suspendida en el aire frío, una súplica que lucha por encontrar a alguien que la escuche antes de que sea demasiado tarde. Ese lamento se convierte en el único centro de tu universo. Ya no escuchas el zumbido de la ciudad ni sientes el frío en tu piel. Solo existe ese sonido, una vibración de vida atrapada en la oscuridad. Se siente como una pregunta directa, una que te atraviesa el pecho con una urgencia insoportable. ¿Hay alguien ahí? ¿Me encontrarán a tiempo? Cada segundo de silencio que sigue al gemido es una tortura, una espera agónica que te hace dudar de tu propia cordura. Miras a tu alrededor, a las ventanas ciegas de los edificios, a la calle vacía, y te das cuenta de que eres el único testigo. El destino de esa voz, de esa vida encerrada, depende enteramente de lo que decidas hacer en el próximo instante, en este callejón donde la esperanza parece haber muerto hace mucho tiempo. Te acercas con una cautela que no sabías que poseías, cada paso resonando como un trueno en el silencio opresivo. La maleta parece más grande, más ominosa, a medida que te aproximas. Puedes ver las abolladuras en su superficie, las manchas de mugre que cuentan historias de viajes y abandonos. El olor a humedad se intensifica, mezclado ahora con un vago aroma a miedo. Pones tu mano sobre la tela áspera y fría, y por un momento, el gemido cesa. El silencio que se instala es peor, más profundo y aterrador que el sonido mismo. Es como si la criatura dentro hubiera sentido tu presencia, conteniendo la respiración en una mezcla de terror y una diminuta, frágil chispa de esperanza. Tu corazón late con fuerza contra tus costillas, una percusión salvaje en la quietud del callejón. El mundo entero se reduce a esa maleta y a la decisión que tienes frente a ti. Podrías darte la vuelta, fingir que no escuchaste nada y seguir tu camino, dejando que el destino siga su curso inexorable. La lógica te grita que te alejes, que no te involucres en los secretos oscuros que guarda la ciudad. Pero la compasión es una fuerza irracional, una corriente subterránea que te ancla al lugar. Ese gemido, aunque ahora silenciado, ha dejado un eco imborrable en tu alma. Sabes que si te marchas ahora, ese sonido te perseguirá para siempre, un fantasma de lo que pudiste haber hecho. La dualidad te desgarra por dentro, una batalla silenciosa entre el instinto de supervivencia y el llamado de una conciencia que se niega a ser ignorada. Con los dedos temblando, buscas el cierre metálico, frío al tacto como un trozo de hielo. Es un gesto pequeño, casi insignificante, pero se siente como el acto más importante de tu vida. Cada centímetro que la cremallera se desliza, abre una grieta en la oscuridad, liberando un olor aún más intenso a encierro y a pánico. El aire parece cargarse de una tensión eléctrica, como si el propio universo estuviera observando, esperando ver qué se revelará cuando la luz finalmente penetre en esa prisión improvisada. El destino de una vida desconocida está literalmente en tus manos, a punto de ser desvelado. Lo que estás a punto de encontrar dentro no es solo una criatura asustada, es un espejo que reflejará la parte más profunda de tu propia humanidad.
Dentro de esa prisión de tela y cremalleras, el mundo se ha reducido a una oscuridad absoluta y sofocante. Eres él, un cachorro de apenas unas semanas, y no tienes un nombre, solo un miedo que se ha convertido en el aire que respiras, denso y con sabor a polvo. La textura áspera del interior de la maleta raspa tu pelaje, un recordatorio constante de tu confinamiento. Cada sonido exterior llega distorsionado, un murmullo lejano y monstruoso que te hace temblar sin control. No entiendes qué hiciste para merecer este vacío, este silencio que solo se rompe por el latido frenético de tu propio corazón. Es un universo sin estrellas, un cielo negro que presiona contra tus párpados cerrados, un lugar donde el calor y la luz son solo un recuerdo que se desvanece con cada segundo que pasa, dejándote solo con el frío que se aferra a tus huesos. Apenas unas horas antes, tu realidad era completamente diferente. Un paraíso perdido que ahora parece un sueño inalcanzable. El mundo olía a tu madre, a leche tibia y al calor reconfortante de tus hermanos apilados a tu lado. Una montaña suave y palpitante de vida. La luz era un sol amable que se filtraba a través de una manta, y el único sonido era un coro de suspiros contentos. Esa calidez era tu ancla, tu única certeza en un mundo nuevo y abrumador. Ahora, ese sol se ha extinguido, reemplazado por una luna de hielo que no ofrece consuelo. Has sido arrancado de la única seguridad que conocías, arrojado a un abismo de soledad donde cada fibra de tu ser grita por un contacto, por un simple roce que te recuerde que no estás completamente solo en esta nada. Pero incluso aquí, en el epicentro del terror, una pequeña llama se niega a extinguirse dentro de ti. Es una chispa de resiliencia, un instinto de supervivencia tan puro y fundamental, que no puede ser aplastado. Cada gemido que escapa de tu garganta no es solo una expresión de dolor, es un acto de desafío, un intento desesperado de perforar la oscuridad y alcanzar algo más allá. Es la vida aferrándose a sí misma con una terquedad asombrosa. Tu pequeño cuerpo tiembla, no solo de frío, sino de una energía indomable que te impulsa a seguir respirando, a seguir esperando sin saber qué esperas. Esta pequeña luz en la inmensa negrura es tu verdadera esencia, una virtud silenciosa que se convertirá en tu mayor fortaleza, aunque ahora mismo solo se sienta como un temblor más en la oscuridad. Lo que está en juego es mucho más que tu supervivencia física, es tu capacidad de volver a confiar. Cada segundo en esta caja te enseña una lección cruel. El mundo es un lugar donde el calor puede ser arrebatado sin previo aviso. Las cadenas invisibles del trauma ya se están forjando a tu alrededor, un peso que amenaza con anclar tu espíritu a este momento de abandono para siempre. Si logras salir, ¿cómo podrás volver a mirar a un ser humano sin ver la sombra de la mano que te encerró aquí? Tu vida pende de un hilo, pero tu alma está en una balanza aún más precaria. La pregunta que flota en el aire viciado no es solo si vivirás, sino si alguna vez podrás sanar la herida que se está abriendo en tu corazón. Tu deseo es la cosa más simple y profunda del universo. No anhelas un juguete o un plato de comida, sino el regreso a lo fundamental. Deseas el calor que te fue robado, la sensación de un latido del corazón junto al tuyo, la vibración de una voz suave que no te amenace. Te acurrucas en una esquina de la maleta, intentando hacerte lo más pequeño posible, como si pudieras desaparecer dentro de ti mismo para encontrar un refugio. Es un intento fútil de recrear la seguridad de estar junto a tu madre, de conservar la poca energía que te queda. Este anhelo es tan puro, tan despojado de cualquier complejidad, que se convierte en una oración silenciosa, una súplica enviada a un cosmos que parece haberte olvidado por completo en este rincón oscuro del mundo. De repente, un nuevo sonido rompe la monotonía del silencio. No es el rugido lejano de un motor ni el eco de la ciudad, es algo más cercano, más definido, son pasos, lentos, deliberados, acercándose a tu prisión. Tu corazón se detiene por un instante antes de desbocarse en un galope salvaje contra tus costillas. El miedo se mezcla con una microscópica partícula, de algo que no te atreves a nombrar esperanza. ¿Es la misma persona que te dejó aquí, regresando para terminar lo que empezó? ¿O es algo completamente diferente, una posibilidad que tu mente aterrorizada apenas puede concebir? El sonido se detiene justo al lado de la maleta, y en el silencio que sigue, contienes la respiración, esperando el veredicto del destino. Eres tú, caminando bajo el nombre de Elena, en esa misma madrugada gris que amenaza con tragarse los colores del mundo.
El aroma a pan recién horneado de la panadería donde trabajas es un faro débil en la distancia, una promesa de calor que te guía a través del laberinto de calles dormidas. Tu bufanda raspa suavemente tu cuello, un consuelo familiar contra el frío que muerde la piel. Tus pensamientos son una corriente tranquila, un murmullo de tareas pendientes y sueños a medio construir, una rutina que funciona como un escudo contra el caos de la ciudad. Pero entonces, ese sonido perfora tu burbuja de normalidad. Es un gemido, tan frágil y delgado como un hilo de seda, y se enreda en tu alma deteniendo tus pasos en seco. El olor a pan se desvanece, reemplazado por el pulso de una pregunta urgente. Tu primer instinto es un grito silencioso que te ordena seguir caminando, no mirar atrás, no involucrarte. La ciudad te ha enseñado esa lección con cicatrices invisibles. Te ha enseñado que los callejones oscuros guardan secretos que es mejor no desenterrar, que la curiosidad a menudo paga un precio demasiado alto. Ves la maleta, una mancha oscura de abandono, y tu mente proyecta una película de horrores, cada imagen más escalofriante que la anterior. Por un segundo, el miedo gana. Das un paso para continuar tu camino, para volver al mundo seguro del pan caliente y los horarios fijos. Pero el gemido vuelve a sonar, esta vez con una nota de desesperación tan pura que te atraviesa el pecho como un fragmento de hielo, anclándote al suelo. En ese instante, sabes que ignorarlo te rompería más que cualquier cosa que pudieras encontrar dentro. La compasión es una marea que arrastra toda la lógica y el miedo. Das la vuelta y cada paso hacia la maleta se siente como si caminaras sobre un suelo sagrado y profanado a la vez. El sol, todavía oculto, comienza a filtrar una luz pálida, casi líquida, que se derrama sobre el asfalto y convierte las sombras en criaturas largas y acechantes. El silencio ahora es diferente, cargado de una tensión eléctrica, como el aire antes de una tormenta. Te arrodillas, sintiendo el frío del concreto filtrarse a través de tus pantalones. Tus dedos, torpes y temblorosos, buscan el cierre metálico. Al tocarlo, sientes un frío que no es de la mañana, sino de la soledad que emana del objeto. Estás a punto de abrir una puerta sin saber qué mundo te espera al otro lado. El sonido de la cremallera es una herida que se abre en el silencio, un desgarro en la tela de la realidad. La luz gris de la mañana se vierte lentamente en la oscuridad interior, como agua llenando un pozo. Y entonces los ves. No es un objeto, no es un peligro abstracto. Son dos ojos, dos pozos oscuros y líquidos, que contienen todo el pánico del universo. Un pequeño cuerpo, un ovillo de pelo color tierra, tiembla violentamente en una esquina, tan pequeño que parece imposible que pueda albergar tanto miedo. El olor a encierro y a terror te golpea, un aroma denso y amargo, que te revuelve el estómago. En ese instante, el mundo exterior desaparece por completo. Ya no hay callejón, ni ciudad, ni trabajo esperándote. Solo existe esa vida diminuta, atrapada en un infierno de tela. Esperas una reacción, un ladrido agudo, un gruñido defensivo, cualquier sonido que demuestre que la lucha aún vive en él. Te preparas para el rechazo, para el miedo convertido en agresión, pero el cachorro permanece inmóvil, una estatua de terror puro, como si su espíritu ya hubiera abandonado su cuerpo. El aire fresco toca su pelaje por primera vez en lo que parecieron eones, pero él no se estremece. En cambio, con un esfuerzo que parece sobrehumano, levanta su pequeña cabeza. Su mirada se clava en la tuya, y en esa conexión no hay acusación ni ira, solo una confusión tan profunda, y una tristeza tan abrumadora, que sientes como tu propio corazón comienza a fracturarse. No es un animal asustado, es un alma rota mirándote desde el abismo. Y justo cuando crees que la quietud es la respuesta final, él hace algo que desafía toda lógica, un acto que se convertirá en la primera onda de un tsunami emocional. Ignorando su propio dolor, su temblor incontrolable, y la abrumadora novedad de la luz y el aire, reúne una fuerza que no debería poseer. Lentamente, con un movimiento casi imperceptible, levanta una de sus diminutas patas delanteras. No la estira para rasguñar, ni para defenderse. La deja suspendida en el aire por un instante, un puente frágil sobre un abismo de crueldad. Un gesto silencioso que lo pregunta todo sin decir nada. Es un acto de confianza imposible, una súplica que nadie podría haber anticipado y que está a punto de cambiarlo todo para siempre.
El tiempo se convierte en tu primer enemigo, un depredador invisible que corre a tu lado por las calles que despiertan. Cada segundo es una gota de vida que se escapa del pequeño cuerpo que llevas envuelto en tu bufanda. Siente su respiración, superficial y errática, una pluma frágil contra tu pecho. El calor de tu cuerpo lucha contra el frío que emana de él. Una batalla silenciosa en la que pareces estar perdiendo. La ciudad ya no es un laberinto dormido. Ahora es un monstruo de bocinas impacientes y multitudes indiferentes que te empujan sin verte, sin saber que llevas en tus brazos una vida que se apaga. Tu bufanda, un trozo de lana cálida, es la única victoria que puedes reclamar. Un pequeño sol en medio de un invierno helado. Pero sabes que no es suficiente. La duda te carcome. Una pregunta que late al ritmo de tus pasos desesperados. ¿Llegarás a tiempo? La clínica veterinaria aparece ante ti como un espejismo de luces blancas y estériles, una promesa de salvación que se desvanece en el momento en que cruzas la puerta. El aire huele antiséptico y a un miedo callado, el de otras mascotas y sus dueños esperando en silencio. Te enfrentas a un muro, no de ladrillos, sino de indiferencia burocrática. Las palabras de la recepcionista caen sobre ti como piedras. No tenemos espacio, los costos son demasiado elevados. Es mejor que lo lleves a un refugio superpoblado. Cada frase es una puerta que se cierra, una negación que alimenta tu impotencia. El sistema, frío e impersonal, se convierte en un antagonista más cruel que el propio callejón, porque te mira a los ojos y te dice que esa pequeña vida no importa lo suficiente. La frustración te quema por dentro, un fuego amargo que amenaza con consumirte. Pero entonces, en medio de ese desierto de frialdad, encuentras un oasis. Una enfermera joven, cuyos ojos reflejan una empatía que el sistema ha intentado borrar, observa tu desesperación. No dice nada, pero su mirada es un pacto silencioso. Con un gesto sutil, te indica que la sigas a una pequeña sala de almacenamiento, lejos de las miradas de la administración. Es un acto de rebelión clandestina, un susurro de humanidad en un lugar que solo habla el lenguaje de las facturas. Allí, rodeada de cajas y suministros médicos, le da al cachorro los primeros auxilios básicos, un poco de suero bajo la piel, una limpieza suave. Es una microvictoria, una vela encendida en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en las estructuras más rígidas, la compasión siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Has ganado la batalla contra el tiempo, pero ahora te enfrentas a un enemigo mucho más profundo y silencioso. Las cadenas invisibles del trauma. El cachorro está físicamente a salvo, su cuerpo ya no tiembla por el frío sino por el eco del terror. Es una estatua de miedo, un pequeño ser petrificado en el epicentro de su propio dolor. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora están vacíos, mirando a través de ti, a través de las paredes, fijos en el recuerdo de la maleta. Rechaza el agua que le ofreces con manos temblorosas. Se estremece y se encoge ante cada intento de caricia, como si tu toque fuera fuego. Su cuerpo ha sido liberado de la prisión de tela, pero su espíritu sigue allí dentro, atrapado en la oscuridad sofocante, negándose a creer que la pesadilla ha terminado. Las horas se arrastran en un silencio denso y pesado. Intentas todo lo que se te ocurre, le hablas con una voz suave que apenas reconoces como tuya, le ofreces un trozo de tu pan de la mañana, creyendo que el aroma familiar podría anclarlo a la realidad. Pero él permanece en su mundo interior, un universo roto donde cada sonido es una amenaza, y cada movimiento es un presagio de más dolor. Te sientes completamente inútil, como si hubieras rescatado un caparazón vacío. La victoria se siente hueca, una mentira. Salvaste su cuerpo, sí, pero su alma, esa chispa de confianza que te suplicó con su patita, parece haberse extinguido para siempre. La pregunta que ahora te atormenta es mucho más dolorosa. ¿Es posible sanar un corazón que ha sido hecho pedazos de esta manera? Derrotada te sientas en el suelo frío de la clínica, a una distancia prudente para no asustarlo más. El silencio entre ustedes es un abismo. Te das cuenta de que no puedes forzarlo a salir de su prisión mental, solo puedes esperar, y la espera se siente como un fracaso. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se desliza por tu mejilla, un testimonio silencioso de tu propio corazón roto. Cierras los ojos, rindiéndote a la tristeza. Y es en ese preciso instante de absoluta rendición, cuando algo cambia.
Un movimiento casi imperceptible te obliga a abrirlos de nuevo. El cachorro, que ha estado inmóvil durante horas, está usando la última onza de su fuerza no para beber, no para esconderse, sino para arrastrarse lentamente, dolorosamente, a través del suelo hacia ti. Su movimiento es tan lento que al principio crees que lo estás imaginando, un truco de la luz o de tu propia mente agotada, pero no, es real. El pequeño ovillo de pelo, que había sido una escultura de terror inerte durante horas, comienza a temblar con una intención diferente. No es el temblor del miedo, sino el de un esfuerzo monumental. Ves cómo sus diminutas patas traseras se esfuerzan por encontrar agarre en el suelo liso y frío, empujando su cuerpo milímetro a milímetro. Cada avance es una odisea, una batalla épica librada en el silencio de la sala. El sonido de sus uñas raspando suavemente el linóleo es el único acompañamiento a esta procesión dolorosa. Contienes la respiración, tu propio dolor olvidado, hipnotizada por esta demostración de una fuerza de voluntad que desafía toda explicación lógica y médica. Su objetivo se vuelve claro, y es tan ilógico que te roba el aliento. Ignora por completo el cuenco de agua fresca que le pusiste cerca, un oasis de vida que su cuerpo deshidratado debería anhelar desesperadamente. Pasa de largo junto a la esquina de la manta cálida que le ofreciste, un refugio que su instinto debería buscar para combatir el frío de sus huesos. Su mirada no se desvía, fija en ti con una intensidad que te atraviesa el alma. No busca supervivencia en el sentido primario, busca algo más, algo que tú representas. Se arrastra hacia ti, el epicentro de su rescate, y, quizás, de su trauma. Cada centímetro que acorta la distancia entre ustedes, es un acto de fe ciega, un paso a través de un campo minado de recuerdos dolorosos, impulsado por una necesidad más profunda que el agua o el calor. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, llega a tus pies. Su respiración es un jadeo superficial, el esfuerzo lo ha dejado al borde del colapso total. Esperas que se acurruque, que busque el calor de tu cuerpo como último recurso. Pero una vez más, hace lo inesperado. Con un temblor que sacude todo su pequeño ser, levanta su cabeza. Sus ojos, esos pozos oscuros que antes reflejaban el vacío, ahora están llenos de una emoción incomprensible. Y entonces, con una delicadeza que contrasta brutalmente con su lucha, su pequeña y áspera lengua se extiende y lame la lágrima solitaria que aún brilla en tu mejilla. Es un gesto que lo rompe todo, el silencio, tu compostura, las leyes del trauma. No es sumisión, es consuelo, es el ser herido consolando a su salvadora. En ese instante, el universo se reconfigura. Sientes la calidez húmeda de su lengua, un ancla diminuta en un océano de desesperación, y algo dentro de ti se quiebra para sanar de nuevo. No es un perro lamiendo una cara, es un acto de empatía pura, una conexión tan profunda que trasciende las especies. Él, que tiene todas las razones del mundo para odiar, para desconfiar, para esconderse, elige conectar. Elige reconocer tu dolor, y ofrecer el único consuelo que posee. Esta es su verdadera virtud, la que brillaba en la oscuridad de la maleta. Una resiliencia que no es solo para sobrevivir, sino para amar. En su gesto, las cadenas invisibles que lo aprisionaban no se rompen, pero por un momento, se vuelven ligeras como el aire, permitiéndole alcanzar y tocar tu alma. Sin que te des cuenta, no están solos. Un joven estudiante de veterinaria, que había entrado sigilosamente en la sala para buscar unos suministros, se ha quedado paralizado junto a la puerta, siendo testigo de toda la escena. Sus ojos están abiertos de par en par, incrédulo ante lo que acaba de presenciar. Con un movimiento lento y casi reverencial, saca su teléfono del bolsillo. El suave clic del botón de grabación es un sonido casi profano en la santidad del momento. Pero él sabe que esto es algo que el mundo necesita ver. La pantalla de su teléfono captura la imagen. El cachorro exhausto, tu rostro bañado en lágrimas de asombro y gratitud, y ese pequeño acto de compasión que une dos mundos rotos. Es un fragmento de un milagro, ahora capturado en un archivo digital. El cachorro, habiendo cumplido su misión imposible, se desploma sobre tu regazo, su energía finalmente agotada. Su respiración comienza a estabilizarse, más profunda, más tranquila, como si al sanar una pequeña parte de ti, hubiera comenzado a sanar también una parte de sí mismo. El aire en la habitación ya no es pesado con la tristeza,
sino que vibra con una nueva y frágil posibilidad. La esperanza ha regresado, no como una luz brillante, sino como el calor tenue de una vela que se niega a apagarse en la tormenta. No sabes lo que sucederá después, pero en la mano del estudiante, un video silencioso contiene el poder de una explosión, una historia a punto de encender un fuego que nadie, y menos tú, podría haber previsto. El video que grabó aquel estudiante no fue una simple grabación, fue una chispa arrojada sobre un campo de pólvora emocional. En cuestión de horas, esa imagen del pequeño cachorro consolando tu dolor, se convirtió en un incendio forestal que consumió las redes sociales. Tu teléfono, antes un dispositivo silencioso, se transformó en un portal incandescente hacia un torbellino de humanidad. Cada notificación era el latido de un corazón desconocido, cada comentario una voz que se unía a un coro global de empatía. Sentías el peso y el calor de millones de miradas sobre ti, no juzgándote, sino compartiendo tu lágrima. El mundo entero parecía contener la respiración, observando a través de una pequeña pantalla ese gesto minúsculo que había logrado detener por un instante el ruido incesante del cinismo. El silencio del callejón se había roto, reemplazado por un estruendo de solidaridad que no podías comprender. La indiferencia de la clínica, aquel muro de hielo burocrático, se derritió bajo el sol abrasador de la atención pública. Las donaciones no llegaron como un goteo, sino como un tsunami de generosidad que inundó las arcas de la institución, obligándola a ofrecer el mejor tratamiento posible. De repente, el cachorro sin nombre tenía un futuro, uno financiado por la compasión de extraños. Las ofertas de adopción llovían desde todos los rincones del país. Familias enteras, ofreciendo un santuario para esa pequeña alma herida. Fue en medio de ese caos de esperanza que le diste un nombre. Lobo. Un nombre que no hablaba de su fragilidad, sino del espíritu indomable que se negaba a ser domesticado por el trauma, del aullido silencioso de supervivencia que habías escuchado en la oscuridad. Él ya no era una víctima anónima. Era Lobo, un símbolo viviente del poder de un solo acto de bondad. Las semanas que siguieron, fueron un delicado baile entre el pasado y el futuro. Las heridas físicas de Lobo sanaron con una rapidez asombrosa, pero las cadenas invisibles forjadas en la maleta seguían firmemente ancladas a su espíritu. Cada puerta que se cerraba con demasiada fuerza lo hacía temblar, cada sombra alargada lo convertía de nuevo en una estatua de terror. Tu paciencia se convirtió en un santuario, tus manos en una promesa de que nunca más conocería el frío del abandono. Lentamente, como una flor abriéndose tras un largo invierno, comenzó a confiar. Primero fue un leve movimiento de cola, luego un suave lametón en tu mano sin que hubiera una lágrima que limpiar. Cada pequeño avance era una victoria monumental, un eslabón roto en la cadena de su miedo, acercándolo cada vez más al día en que finalmente estaría listo para correr. Ese día llegó en una mañana bañada por un sol dorado y generoso. El parque era una extensión abrumadora de verde. Un universo de olores y sonidos que contrastaba violentamente con el recuerdo de su prisión oscura. Lo sentiste temblar a tu lado mientras caminaban sobre la hierba húmeda, sus ojos muy abiertos, absorbiendo la inmensidad del espacio. La correa en tu mano se sentía como el último vestigio de su confinamiento, una conexión física con la seguridad pero también con el control. Tu corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor que marcaba el ritmo de la anticipación y el miedo. Te arrodillaste frente a él, tus ojos encontrándose con los suyos, y en ellos viste una pregunta. Con los dedos temblando alcanzaste el broche metálico. El clic del mosquetón al soltarse resonó en el aire como un disparo de salida. Por un instante no pasó nada. Lobo se quedó inmóvil, una figura solitaria en un mar de hierba, como si no pudiera comprender el concepto de libertad sin límites. Parecía un prisionero que, al encontrar la puerta de su celda abierta, no se atreve a cruzar el umbral, pero entonces, una brisa suave agitó su pelaje, y algo ancestral despertó dentro de él. Su nariz se crispó, sus músculos se tensaron, y luego, explotó. No fue una carrera, fue una erupción de vida, un estallido de alegría pura, que se había mantenido reprimido durante demasiado tiempo. Lo viste volar sobre el césped, un borrón de color tierra contra el verde vibrante, y con cada zancada, podías escuchar el sonido imaginario de las cadenas invisibles del miedo haciéndose añicos contra el suelo, liberándolo por fin. Las lágrimas corrían por tu rostro de nuevo, pero esta vez eran cálidas, lágrimas de una catarsis tan profunda que te sacudió hasta los cimientos.
No solo estabas viendo a un perro jugar, estabas presenciando la resurrección de un espíritu. El cachorro que temblaba en la oscuridad, ahora conquistaba el sol. Esta imagen, esta explosión de libertad, se convirtió en el verdadero clímax de su historia, un recuerdo imborrable que se grabaría en la mente de millones. Su alegría era tuya, era de todos los que habían seguido su viaje. Mientras lo observabas, una figura en el borde del parque captó tu atención. Un hombre te miraba fijamente, su rostro una máscara de emociones ilegibles, y en su mano sostenía una maleta oscura y desgastada, inquietantemente familiar. El hombre del parque, con su maleta ominosa, se desvaneció como un fantasma en el resplandor del sol, una pregunta sin respuesta, que decidiste dejar atrás. Ese día no solo liberaste al lobo, te liberaste a ti misma de una vida tejida con hilos de rutina y resignación. El aroma a pan de la panadería ya no era tu ancla, sino el recuerdo de un puerto que habías abandonado para navegar un océano de propósito. Cada amanecer dejó de ser una simple promesa de luz para convertirse en un lienzo en blanco, una oportunidad para redefinir el significado de la compasión. Lobo corriendo libre sobre la hierba no fue el final de la historia sino el verdadero comienzo de la tuya. Su libertad se convirtió en tu brújula, la fuerza que te guiaría a través de un territorio desconocido donde tu corazón, antes protegido y cauteloso, ahora se atrevía a latir al descubierto, vulnerable pero inmensamente vivo. La transformación del lobo fue un milagro silencioso que se desplegó día a día. El cachorro que se petrificaba ante una sombra, se convirtió en un ser con una sensibilidad casi sobrenatural para la emoción humana. Las cadenas invisibles de su trauma no desaparecieron por completo. En cambio, se transmutaron en antenas que sintonizaban con el dolor ajeno. Él podía sentir la tristeza detrás de una sonrisa forzada, el miedo oculto en una voz demasiado alta. Se acercaba a los extraños que lloraban en la calle, no con la efusividad de un perro común, sino con una quietud solemne, ofreciendo su presencia como un bálsamo. La oscuridad de la maleta le había otorgado un don paradójico, una profunda comprensión del sufrimiento que le permitía navegar el laberinto del corazón humano sin necesidad de palabras, convirtiéndose en un confesor silencioso para almas que no sabían cómo pedir ayuda. Su historia, lejos de desvanecerse en el ciclo de noticias, echó raíces en la conciencia colectiva de la ciudad. El video de aquel gesto imposible, lamiendo tu lágrima, se convirtió en un símbolo nacional, un recordatorio viral de que la empatía más pura a menudo reside en los seres más vulnerables. El rostro del lobo, con sus ojos profundos y sabios, se convirtió en el emblema de una campaña masiva contra la crueldad animal, su imagen impresa en murales que florecieron en los mismos callejones grises donde una vez fue abandonado. La maleta rescatada como evidencia dejó de ser un objeto de horror para transformarse en una reliquia de esperanza, el capullo oscuro del que había emergido una mariposa de resiliencia. La ciudad, antes un monstruo de indiferencia, ahora tenía un nuevo héroe, uno con 4 patas y un corazón que había demostrado ser inquebrantable. La ola de emoción pública se convirtió en una fuerza imparable, que erosionó la indiferencia de las instituciones. Impulsados por una presión social sin precedentes, los legisladores locales aprobaron un conjunto de reformas que rápidamente se conocieron como la Ley Lobo. Esta nueva legislación no solo endurecía drásticamente las penas por maltrato animal, sino que también asignaba fondos para la creación de unidades de rescate especializadas y programas educativos en las escuelas. Te encontraste, casi sin darte cuenta, en el epicentro de este movimiento. Tu voz, antes tímida, ahora resonando en foros y entrevistas. No hablabas desde la rabia, sino desde la memoria de un gemido en la oscuridad, contando una y otra vez cómo un pequeño acto de atención puede desencadenar una revolución de bondad, demostrando que el cambio no siempre comienza con un grito, sino a veces, con un susurro. Fue entonces cuando supiste cuál era su verdadero destino. Lobo no estaba destinado a ser simplemente una mascota, era un sanador. Con una facilidad asombrosa, obtuvo su certificación como perro de terapia, y su primera misión fue el ala de pediatría de un hospital local. Viste cómo el aire estéril y cargado de miedo parecía cambiar cuando él entraba en una habitación. Se acercaba a las camas de niños que habían construido murallas de silencio a su alrededor, niños abrumados por el dolor y la soledad.
no saltaba ni ladraba. Simplemente se acostaba a su lado, posando su cabeza suavemente sobre la manta, y respiraba. Ese simple acto de presencia compartida, de calor incondicional, se convirtió en una llave que abría cerraduras que ninguna terapia había podido forzar, un puente silencioso que conectaba su pasado oscuro con el presente herido de otros. El legado de Lobo ya estaba escrito en las leyes de la ciudad y en los corazones de miles, una prueba viviente de que las cicatrices más profundas pueden convertirse en la fuente de la luz más brillante. Su vida era un testimonio de que la esperanza no es la ausencia de oscuridad, sino la negativa a ser consumido por ella. Pero justo cuando creías que su historia había encontrado un cierre pacífico, un epílogo de servicio y amor, el pasado regresó para reclamar su sombra. Una noche, al volver del hospital, encontraste un sobre deslizado bajo tu puerta. Adentro, una sola hoja de papel doblada, con una caligrafía temblorosa y urgente. No había firma, solo 7 palabras que detuvieron el latido de tu corazón y helaron el aire a tu alrededor. Sé dónde encontrar la otra maleta. La nota tiembla en tu mano, sus bordes afilados contra tu piel, más fríos que la cremallera metálica de la maleta. Esas 7 palabras no son tinta sobre papel, son un fantasma que se ha deslizado bajo tu puerta, trayendo consigo el eco de aquel primer y desesperado gemido en el callejón. El silencio de tu apartamento se siente de repente idéntico al silencio de aquel amanecer, pesado y cargado de un pavor tácito. Miras al lobo, que descansa a tus pies, su respiración un ritmo constante de paz, completamente ajeno a que su pasado acaba de abrir una nueva y aterradora puerta. Este trozo de papel es una encrucijada. Demuestra que su historia, su milagroso viaje de la oscuridad a la luz, nunca fue solo sobre él. Fue el primer capítulo de una narrativa mucho más grande y oscura, y te das cuenta con una certeza escalofriante de que te acaban de entregar la pluma para escribir el siguiente. ¿Qué significa realmente la otra maleta? Tu mente retrocede ante la imagen literal, la idea de otro pequeño cuerpo temblando en la oscuridad. Pero entiendes, de una manera que se asienta en lo profundo de tus huesos, que representa mucho más que eso. Es cada víctima silenciosa, cada vida considerada desechable, cada grito de ayuda que es tragado por la indiferencia de la ciudad. Lobo no fue una anomalía, fue un mensajero, un superviviente enviado para mostrarte la inmensidad de la herida. La lucha nunca consistió solo en salvarlo a él. Se trataba de desafiar al mundo que crea tales prisiones de tela y oscuridad. Esta nota ya no es un misterio por resolver, sino una responsabilidad que asumir. Es el universo preguntándote directamente si la compasión que mostraste una vez fue un momento fugaz, o una transformación permanente de tu alma. Miras al lobo, y sus ojos se encuentran con los tuyos con esa misma comprensión profunda que una vez tendió un puente sobre el abismo entre especies. Él es tu razón y tu coraje. Cada suave empujón de su cabeza contra tu pierna, cada suspiro que deja escapar en su sueño, es un testimonio del poder de una segunda oportunidad. Las cadenas de su trauma, ahora transmutadas en una empatía casi sagrada, son las mismas herramientas que necesitarás para este nuevo viaje. Él es la prueba viviente y respirante de que lo que parece irrevocablemente roto puede volver a ser completo, no olvidando la oscuridad, sino usándola como una brújula para encontrar a otros que están perdidos. Él sobrevivió no solo para sí mismo, sino para convertirse en un faro. Su calor a tu lado es una promesa silenciosa, de que no enfrentarás este próximo capítulo sola. El viaje de esta pequeña alma, le ha enseñado al mundo una lección mucho más grande que su propia supervivencia. Ha revelado que la compasión no es una debilidad, sino la fuerza más formidable que poseemos, capaz de encender movimientos y reescribir leyes construidas sobre la fría indiferencia. La historia del lobo nos presenta un espejo a nuestra propia humanidad, pidiéndonos que veamos el inmenso valor en las vidas que tan a menudo pasamos por alto. El verdadero milagro no fue que un cachorro sobreviviera al abandono, sino que su pequeño acto de lamer una lágrima pudiera despertar la empatía latente de millones, recordándonos que nuestros corazones no son islas aisladas, sino parte de un vasto continente emocional interconectado. Aprendimos que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una elección activa, una rebelión librada con actos de bondad contra las sombras de la crueldad. Esta historia, al final, no trata realmente del lobo.
Trata de ti. Trata de las innumerables maletas, literales y metafóricas, que encontrarás en tu propio camino. Trata de los débiles gemidos que escuchas cuando el mundo está en silencio. Las sutiles señales de sufrimiento que reclaman tu atención. Cada día presenta una elección: acelerar el paso y fingir que no escuchaste nada, o detenerte, arrodillarte, abrir la cerradura y enfrentar cualquier oscuridad que haya dentro. La pregunta que queda en el aire, mucho después de que el video haya terminado, no es qué habrías hecho por Lobo, sino qué harás mañana. Ese poder, el poder de cambiar un universo para un solo ser, no pertenece a los héroes en una pantalla. Reside en tus manos, esperando tu decisión de actuar. Entonces, ¿qué harás? ¿Serás tú quien escuche? El mundo está lleno de callejones olvidados y maletas cerradas, cada una conteniendo una historia que está desesperada por ser escuchada. No necesitas esperar a un video viral para actuar. Puede ser la primera chispa. Apoya los refugios de tu comunidad. Sé la voz de aquellos que no pueden hablar. Niégate a mirar hacia otro lado cuando presencies una injusticia. La historia del lobo no es una conclusión, es un comienzo, una invitación a unirte a una revolución silenciosa impulsada por la empatía. Es un llamado a creer que un pequeño acto de valentía, una decisión de preocuparse, puede tener un efecto dominó, rompiendo cadenas que no puedes ver, e iluminando los rincones más oscuros del mundo. La siguiente historia está esperando. Sé tú quien la cuente.